La vivienda antigua de piedra, en la periferia de la ciudad, se veía aplastada por el aire denso del verano sevillano. Con una copa de vino en la mano, miraba a mi padrastro Alejandro mientras estaba sentada en la mesa de madera sólida. Su mirada, oscura como la noche, me observaba con algo que no lograba identificar. «Ya tienes edad, Valeria. Es momento de que aprendas a desenvolverte en este mundo», pronunció con voz grave mientras rompía el silencio. Me reí nerviosa, pero él no desvió la mirada. Desde que mi madre había muerto, él y yo éramos los únicos conectados por una rutina de días calurosos y noches repletas de un silencio denso. Sin embargo, esta noche, bajo la luz baja de la lámpara de época, había ocurrido un cambio. Su camisa de lino, abierta por el calor asfixiante, se levantó. Era alto e imponente. Sentí un estremecimiento a lo largo de mi espalda. «Te enseño, si quieres», dijo como si hablara para sí mismo. Mi corazón, con una fuerza desconocida, golpeaba mi pecho y mi garganta se secó. Su esencia masculina se entremezclaba con el aroma a tabaco y cuero, envolviéndome. Sabía que no estaba bien, pero mis ojos infieles se deslizaron por su torso moreno. «¿Dices en serio?», pregunté, retador. Él sonrió de lado. «Acércate, déjame enseñarte». Me sentí atrapada entre la razón y lo que deseaba. Llevaba una vida sencilla en Sevilla, entre los mercadillos de la ciudad y los paseos por la Plaza de España. Con 22 años, era de esas mujeres a las que los hombres miraban en la taberna del barrio, pero que nunca dejaba que nada más sucediera. El hecho de que fuera torpe y tímido hacía que cualquier cumplido me dejara sin palabras. Alejandro, viudo desde hace 10 años, era mi refugio. Un hombre con manos firmes, de esos que se forjan a través de largos años de labor en la finca familiar. Conversábamos sobre la vida y el tiempo, pero nunca algo más significativo mientras compartíamos la misma casa antigua. En ocasiones, cuando estaba solo durante la noche, miraba el techo de mi cuarto y experimentaba un vacío que no comprendía. Mis amigas hablaban de besos furtivos, de encuentros secretos, de pieles calientes bajo la luna, y yo me preguntaba cómo sería eso. Él lo percibía, se daba cuenta de ello en cómo me evadía de los hombres, en cómo fruncía los labios cuando alguien me miraba demasiado. «Es demasiado bonita para esconderse, niña», decía con una media sonrisa mientras afilaba un cuchillo en la terraza. Yo pretendía no saberlo, pero sus palabras resonaban en mí como un eco. Hasta aquella noche, cuando él me miró fijamente desde el otro lado de la mesa, la botella de vino ya estaba a la mitad. «Por favor, Valeria, dime la verdad. ¿Alguna vez has besado a alguien de la manera correcta?» Casi se me cae la copa. Balbuceé. «¿Qué dices?», sintiendo ardor en la piel. No desvió su mirada. «Lo estoy preguntando en serio. Siempre te veo escapar. Es el momento de aprender». Su tono era firme, pero había algo cálido en sus ojos que me desarmó del todo. Traté de moverme, pero mis piernas no reaccionaron. Él se levantó, su fragancia me envolvió, el calor de un hombre que está acostumbrado a liderar, así como madera, cuero y un toque de vino. «Ven aquí», su voz se deslizó por mi piel como un roce imperceptible. «Te mostraré cómo se hace». Mi corazón latía en mi pecho y mi respiración se interrumpía. Rozó mi brazo con una caricia sutil, casi inaudible, pero mi piel se encendió de inmediato. «Estás loco», murmuré, pero mis ojos ya estaban cautivados por los de él. Él se echó a reír suavemente. Fue un sonido grave que me estremeció. «Es una locura no saber qué hacer con esos labios». Se inclinó un poco, aguardó mi negativa, pero no se la di. El verano en Sevilla trajo consigo un ambiente denso, repleto de promesas no expresadas. Me desperté antes que Alejandro, notando todavía en mi piel el eco de la noche previa. En la cocina, removía el café a un ritmo absurdo, con mis pensamientos atrapados en cómo él me miraba, en su voz ronca y en el roce de sus dedos ásperos sobre mi piel. Al entrar él, el ambiente se llenó con la fragancia de tabaco, cuero y sol. Él vestía una camisa de lino blanca con algunos botones desabrochados, lo que permitía ver la firmeza de su pecho moreno. «¿Todo bien?», preguntó con un tono neutral, aunque su mirada me eludió por primera vez. Dije una mentira.
Sí, pero mi voz salió muy quebrada y baja. Se produjo un silencio denso entre nosotros, uno que ninguno de los dos supo romper. Los niños corrían, los vecinos conversaban y el viento traía el ruido del mercado. La vida seguía afuera, pero todo había cambiado dentro de aquella casa antigua. Traté de aparentar que no estaba sucediendo nada. Salí temprano, recorrí las calles empedradas y permití que el sol quemara mis pensamientos. Me quedé en la plaza, donde un músico estaba tocando la guitarra con una melodía melancólica que parecía dirigirse a mí directamente. Sin embargo, a pesar de la multitud, percibía su presencia en mi mente. Cuando volví, él estaba allí, de pie en la terraza y con un vaso de vino en la mano, mirando el horizonte. Me vio aparecer con su mirada bajando despacio por mi vestido ligero y parándose en mis piernas que la brisa juguetona había dejado al descubierto. «Has aprendido a caminar de otra forma», dijo, con su voz llena de algo que no logré identificar. No sabía cómo responder, así que me mordí el labio. «No es verdad». «Lo es, y lo sabes», dijo mientras tomaba un sorbo, sin dejar de mirarme a los ojos. Mi corazón latía con fuerza. Deseaba acercarme, correr, pero sobre todo que él no apartara la mirada. El calor de Sevilla era intolerable en aquella noche. Me duché con agua fría, intentando calmar el fuego interno que me consumía. Pero cuando salí de la ducha, todavía con la piel mojada, lo vi en el pasillo. No se desplazó. Solo con una toalla, mis ojos fueron escaneados por los suyos. Como si fuera a decir algo, sus labios se entreabrieron, pero no pronunció palabra. Solamente permaneció allí a la espera. Yo también aguardé. El aire entre nosotros vibró con una tensión irrompible durante un segundo eterno. Sin embargo, fui yo quien desvió la mirada primero. Me atrincheré en mi habitación, con el torso subiendo y bajando sin control, mientras me apoyaba contra la puerta. Era consciente de que estaba jugando con fuego. Era consciente de que él también lo sabía. Sin embargo, ninguno de los dos parecía querer parar. Las noches sevillanas eran calurosas, pero esa noche lo fue más. La casa antigua, con sus muros de piedra, antes era un refugio contra el calor, pero en esta ocasión parecía una prisión. Había estado intentando eludir a Alejandro durante todo el día. Salí temprano, pasé por la ciudad sin rumbo fijo. No importaba qué tan lejos me alejaba, él continuaba en mi mente. Cuando regresé, lo vi en la terraza afilando un cuchillo de manera pausada y calculada. «Has estado afuera por mucho tiempo», dijo sin mirar. Requería aire. Él alzó la mirada, sus ojos eran oscuros. Todo en la feria de la ciudad parecía una promesa de olvido, el aroma a vino y azahar, la música flamenca, las risas de las personas. Pero entonces, él llegó. No lo anticipaba allí, no con su camisa blanca remangada hasta los codos, ni con ese aire de hombre que no era parte de ninguna multitud. ¿Siguiéndome? Inquirí con una sonrisa a medias. «Tienes algo que aprender, Valeria», contestó tranquilamente mientras daba un trago a su copa. «Ah, ¿sí? ¿Y qué es?» Él se acercó, sin tocarme, pero lo sentí de todas formas. Actúa como una mujer que sabe lo que desea. Entonces empezó a sonar la música. Sin que yo tuviera tiempo para reaccionar, Alejandro tomó mi mano, mientras el guitarrista empezaba a tocar un ritmo lento y hipnótico. «Ven a bailar conmigo». El mundo ha desaparecido. Su aliento huele a vino tinto, su cuerpo está tan próximo y su palma está contra la mía. Quise oponerme al principio, pero después dejé que me condujera. Sus dedos apretaron con suavidad mi piel a través de la tela delgada de mi vestido, mientras su mano descendía hasta mi cintura. Mi pecho se alzaba y descendía, atrapado en el compás de su música y en el ritmo de él. Nos quedamos mirándonos cuando la última nota se apagó, con él respirando de manera pesada y yo aún peor. Y luego se inclinó, no tanto como para besarme, pero sí lo suficiente como para provocarme. «Así es como se aprende, Valeria», murmuró en mi oído. Me quedé mudo. Él sonrió al lado, como si supiera que ya le pertenecía. Cuando regresé a casa, traté de persuadirme a mí mismo de que solo había sido un baile, pero cuando entré en la sala, me encontré con él, de pie esperándome. La lámpara antigua proyectaba sombras en su cara, lo que le daba un aspecto todavía más amenazador. No hablamos porque no fue necesario.
Dimos un paso, luego otro, hasta que ya no había espacio entre nosotros. Su mano se fue deslizando por mi brazo lentamente, como si me estuviera brindando la oportunidad de impedirlo. No lo ejecuté. Y cuando sus dedos tocaron mi cuello, sentí un estremecimiento que recorrió todo mi cuerpo. Sus ojos descendieron hasta mis labios. No sabía quién se había movido primero. Solo me di cuenta de que, cuando nuestras respiraciones se entremezclaron, el mundo dejó de existir. Sin embargo, en el último momento, se fue. No podemos, murmuró con la voz temblorosa y se fue de la habitación, dejándome en el lugar con el corazón latiéndome en la garganta y las piernas temblando. Me quedé en pie en la penumbra, cuestionándome quién de los dos sería el primero en rendirse. El amanecer sevillano vino con un calor sofocante, pero lo que ardía en mi interior no tenía nada que ver con el clima. No había podido dormir. La imagen de Alejandro, tan cerca y luego tan lejos, me perseguía. Su respiración contra mi piel, el roce de sus dedos y después su huida. Su rechazo. Sin embargo, lo que más me perturbaba no era lo que había ocurrido, sino lo que todavía podía suceder. Intenté actuar como si nada hubiera pasado. Estuve toda la mañana en la terraza leyendo un libro sin comprender una sola palabra, pero entonces apareció con su camisa de lino un poco desabrochada, el pelo alborotado y la mirada fija en mí, con ojos oscuros. Con un ruido sordo, dejó caer su copa de vino sobre la mesa y se sentó frente a mí. No hablábamos, no era necesario. Se podía sentir la tensión. Su mirada descendió poco a poco por mi vestido ligero, hasta llegar al lugar en que la tela se ajustaba a mi piel. Sentí un estremecimiento a lo largo de mi espalda. ¿Vas a continuar ignorándolo?, preguntó con voz ronca. Mi garganta se me secó. ¿Ignorar qué?, sonrió de lado. Lo que experimentas. El aire se volvió irrespirable porque él tenía razón, y lo peor fue que yo también lo percibía en su mirada. Se puso de pie y caminó alrededor de la mesa hasta que quedó detrás de mí. Sus dedos tocaron mi hombro desnudo. Fue un roce tan ligero que se me erizó la piel de inmediato. Indícame que pare. Mi respiración se volvió más rápida, pero no lo hice porque no quería que se detuviera. La tormenta llegó en la tarde. En Sevilla, la lluvia veraniega era poco frecuente, pero cuando aparecía, lo hacía con violencia. Mientras que el agua chocaba contra los ventanales, el cielo retumbaba con truenos distantes. Cuando sentí su presencia detrás de mí, yo estaba en mi cuarto, observando la tormenta. Alejandro. No tengo idea de cuándo entró, pero estaba allí, a tan solo unos centímetros detrás de mí. Sentía su calor sin que me tocara. Está lloviendo demasiado, murmuré con intensidad y hambre, y comprendí que esta vez no habría vuelta atrás. Me di la vuelta despacio para confrontarlo. Su pecho se elevaba y descendía con intensidad. Sus pupilas estaban dilatadas. Mi mano pasó por su brazo, un roce ligero, pero lo suficientemente fuerte como para hacer que su garganta emitiera un suspiro ahogado. Y luego él se acercó. En esta ocasión, no existieron dudas. Con su mano, me dirigió hacia mi cintura y me acercó a él, apretando mi cuerpo contra el suyo en una encerrona de la que no quería huir. A escasos milímetros de los míos se quedaron sus labios. Valeria, murmuró él, con una voz tensa, como si todavía estuviera batallando consigo mismo. Pero ya era demasiado tarde para ello. Cuando mis dedos se enredaron en su camisa, él cedió. Con la apremiante urgencia de alguien que ha tenido que esperar mucho tiempo, su boca capturó la mía. Era un beso que había sido robado, que estaba prohibido y era completamente ineludible. Fuera de la habitación, la tormenta rugía con más intensidad. Sin embargo, dentro de aquella habitación éramos nosotros el auténtico fuego. Cuando nos distanciamos, sus labios ludían colorados y sus ojos brillaban con algo que parecía peligroso. Ninguno de los dos dijo nada, porque ambos sabíamos que no había marcha atrás. El eco de la tormenta de la noche pasada llegó con el alba en Sevilla. Sin embargo, dentro de la vivienda, la auténtica tempestad todavía no había terminado. No me atreví a salir de mi cuarto, ni a mirarlo, porque lo que había ocurrido entre nosotros no era un error,
sino una decisión que ninguno de los dos podía revertir. La jornada pasó en un silencio tenso. Alejandro se comportaba como si nada hubiera sucedido. Yo, por otro lado, no podía pasarlo por alto. Siempre que lo veía moverse por la casa, cada vez que sus dedos tocaban algo, me acordaba de cómo me había acariciado. Siempre que hablaba, recordaba cómo había pronunciado mi nombre en voz baja la noche anterior. Y ya no pude cuando finalmente nos encontramos en la cocina. ¿Pretenderás que no sucedió nada? Mi voz sonaba más segura de lo que me sentía. Cerró los ojos por un momento, como si estuviera concentrándose antes de contestar. No fue nada importante. Mentiroso. Me acerqué un paso más. ¿Puedes decir eso mirándome a los ojos? No lo hizo porque sabía que yo tenía razón. Y en ese instante comprendí que él estaba asustado no por lo que sentía, sino por lo que sucedería después. La casa estaba demasiado callada aquella noche. Una parte de mí pensó que quizás Alejandro se había ido para evitar confrontarme, ya que no había regresado desde la tarde. Sin embargo, cuando al fin oí la puerta abrirse, comprendí que había tomado otra decisión. Lo hallé en la terraza, sosteniendo una copa de vino. Su cara estaba iluminada por el débil brillo de la luna, pero no lograba distinguir su expresión. Me fui acercando despacio hasta que quedé justo frente a él. Su mirada se elevó hasta que encontró la mía y en ese momento todo quedó claro. No teníamos intención de parar, no importaba lo que pudiera suceder, ni las reglas, solamente esto era importante. Sin pronunciar nada, él puso la copa en la mesa y estiró la mano. Yo la tomé y en este caso, cuando su cuerpo se inclinó hacia el mío, no surgieron más dudas. Lo que sucedió después quedó encerrado en la privacidad de la noche, un secreto compartido entre nuestras sombras y el aire que soplaba desde la ciudad. Pero cuando el sol empezó a salir y la luz hizo brillar nuestros rostros fatigados, comprendí que ya no había salida. Y entonces, cuando creía que finalmente podría tomar aliento, de repente se abrió la puerta principal. Me di vuelta, con el corazón en la garganta, y allí estaba alguien que jamás debió descubrirnos en el umbral con una expresión colmada de rabia e incredulidad. El mundo se paralizó y en un instante comprendí que todo lo que habíamos edificado estaba a punto de desmoronarse.